Lo que nos había, revisar un poquitito la cuestión, algunas cuestiones conceptuales respecto a el paradigma orientado a objeto en el marco de modelado, y en particular yo quería concentrarnos en las asociaciones, que es donde de pronto podemos llegar a encontrar para el diagrama de clases aspectos que no están reflejados cuando ustedes ven la orientación a objeto en la programación. Así que nos vamos a concentrar en eso y después me voy a despedir. Vamos a ver la consigna del segundo entregable, ¿sí? El próximo entregable, que va a ser el diagrama de clase, es el viernes 11, ¿sí? Es el 11 de octubre. La idea es que trabajemos la semana, este miércoles y el otro miércoles, en el desarrollo del diagrama de clase, que puedan sacarse dudas en la clase y que lo puedan entregar. Recuerden que estas entregas son entregas parciales con observaciones, correcciones, etcétera, etcétera, pero sin nota. La nota final va cuando termine todo el desarrollo del proyecto. Y de paso cañazo, le aviso que, por otra parte, tengo ya, no lo voy a dar ahora, porque veo que somos pocos y va a ser un tema, pero se los voy adelantando. Están ya las fechas de la exposición. Modelado en la segunda mitad no tiene parcial, sino que hay exposiciones orales. En base a esa exposición oral sale la nota del parcial, y esa exposición oral tiene un recuperatorio, y por lo tanto, cuanto antes yo defina la nota mejor, porque después viene todo el resto de las materias y se arma un desbarajuste ahí en relación a sus propias, cómo ustedes se van acomodando. Así que con más razón está bueno que vayamos haciendo las entregas parciales, porque si no, otra vez, se les recarga a final de año toda la entrega. El proyecto tiene 3 entregas, hago un repasito. La primera ya la hicieron, tienen la devolución. La segunda es el diagrama de clase y el tercero es el diagrama de caso de uso, ¿sí? Que con eso es que termina la parte de modelado. A partir de ahí, en general en los proyectos, ya desde el diagrama de clase empieza a hacerse algún tipo de implementación o en una base de datos o a través de algún tipo de aplicación o a partir de un lenguaje. Así que en realidad el proyecto de desarrollo de software empieza cuando uno ya empieza a tener los primeros diagramas de modelado. Digamos. En este caso, nosotros el primer diagrama que estamos usando es el diagrama de clase. Especialmente las metodologías ágiles, que las van a ver muy particularmente el año que viene, se hace en simultáneo el diseño y en la parte de modelo con la construcción y el desarrollo. Entonces se va haciendo como una pata y otra, de forma tal de que no haya que esperar a tener todo un diseño avanzado para recién empezar el desarrollo, ¿sí? Así que técnicamente, según esa metodología ágil, ahora es el momento en el cual empiezan a diseñar y al mismo tiempo hacer pequeñísimas implementaciones de lo que van diseñando. En lo personal, si me preguntan a mí, por lo menos hasta tener el diagrama de clase, está bueno esperar con la implementación, digamos, porque es una estructura que está bueno tener ciertas precisiones antes de largarse a hacer, por ejemplo, la ventana que me va a abrir la base de datos, o algún informe de salida, o algún procedimiento que calcule algo con la base de datos. Entonces, es una cuestión personal. Las metodologías ágiles proponen que se haga desde el principio y que los grupos de trabajo definan cómo quieren ir haciendo ese ritmo. Yo esperaría siempre a primero tener alguna versión del diagrama de clase y luego largarme a trabajar en las implementaciones. Este año a mí lo que me interesa, y eso ayuda después a que trabajen con los otros profes, es ver como por partecitas, ¿sí? Sabiendo que en la realidad se superponen, ¿sí? Se superpone la implementación con el diseño. Como van a estar trabajando aspectos que también desafían un poco la cuestión, digamos, la capacidad de abstracción, está bueno a veces descansar de la implementación y solamente trabajar el diseño, ¿sí?
Así el año que viene, cuando se les proponga hacer algo que sea más en simultáneo, tienen ya un trabajito, algún entrenamiento en diseñar, y entonces les resulta más fácil. Este proyecto termina en el diagrama de caso de uso. En general, entre el diagrama de caso de uso y el diagrama de clase, también se puede llegar a desarrollar el DAR, el diagrama de entidad-relación, ¿sí? En ese caso, es como que le ponen un ojo más atento a la base de datos en particular. El diagrama de clases propone la estructura de la base de datos, y también, como vimos la semana pasada, la anterior, adelanta un poquitito alguito del procedimiento, alguito de la funcionalidad, porque tengo los métodos. Entonces, es como un híbrido en ese sentido. Tiene dos partes diferentes, una parte más estática, que es la estructura de datos, y otra parte un poquito más dinámica, que es qué se puede hacer con esas estructuras, que son los métodos. Por eso hay un diagrama particular, que es el DER, que lo trabajamos el año pasado, que concretamente me detengo en la estructura. Descanso de pensar en la parte más dinámica, como que la saco de la ecuación, y trabajo refinando cuál es la estructura de la base de datos para el sistema que tengo que modelar, ¿sí? Entonces, esto ustedes manéjenlo, porque según el proyecto que tengan entre manos, tal vez les convenga más que largarse con el diagrama de clases, largarse con el DER y hacer el diagrama de caso de uso, no pasar por el diagrama de clase. Y a veces, según el proyecto, conviene más hacer el diagrama de clase y luego trabajar con un diagrama de caso de uso, o hacer diagrama de clase, DER, diagrama de caso de uso. Lo que me interesa con esto es que sepan que, si bien yo les estoy proponiendo como ir aparentemente como muy pautado y muy en secuencia, ir haciendo estos desarrollos, sepan que es más artesanal la cosa, y que según lo que vaya requiriendo el cliente, o la necesidad de ver qué estamos haciendo como grupo desarrollador, o el tipo de proyecto que estoy desarrollando, o el tipo de grupo de trabajo que es, si es muy grande, por ejemplo, en ese caso necesito comunicar entre las partes del grupo de desarrollo cosas. Todas esas variables hacen que yo tenga que a veces ver qué herramienta uso y cuándo la uso. Herramienta me refiero a algo que colabore en el modelado del sistema de información, ¿no? Herramienta de desarrollo de modelo. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Sí? Acá todavía no veo caras de pánico. Estamos bien, estamos bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces nos detenemos un poquitito en lo de el paradigma orientado a objeto aplicado a modelado. Presento pantalla, me van a ver mirar para el frente, ya no los voy a estar mirando ustedes, porque voy a estar mirando a ver cómo, lo que le quiero compartir. Bueno, la semana pasada yo les pedí que trabajaran en una guía, donde la guía proponía sistematizar un poquitito algunas cuestiones relativas a la orientación a objeto, ¿sí? Esa guía la va a estar revisando Mili, va a hacer una revisión más exhaustiva, la va a leer, les va a hacer una devolución, pero a mí lo que me interesaba es que hicieran una lectura de los capítulos como para poder refrescar cosas que yo ya sé que han estado trabajando por ejemplo, con el profe Mati para orientación a objeto, pero que quería que le hicieran la entrada más específica de modelado. Y si se fijan en este diagramita, la idea de lo que muestra este diagramita es cómo se relacionan las tres cosas que yo le he estado largando como palabras. Por un lado, la orientación a objeto, por el otro lado, una metodología, y por el otro lado, UML, ¿sí? Entonces, sepan, y me voy a la mitad, al medio, en la que está en amarillo, que cuando uno modela, hay un conjunto de metodologías que puede elegir para modelar, ¿sí? Está la estructurada, que es de las metodologías más viejas, está la orientada a objeto,
Bueno, están las metodologías ágiles, que son las metodologías que, como ven, el próximo año yo no me meto. Y en relación a qué metodología uso, es el tipo de lenguaje o el tipo de herramienta que uso, que es esto que está en rojito, ¿no? Por eso la tuerquita metodología mueve la tuerquita UML. UML es un tipo de lenguaje unificado, es porque se hizo como un acuerdo en relación a qué representa del sistema nuevo o del sistema que se quiere modelar cada diagrama que compone el lenguaje, y que nos permite visualizar cosas que nos van pasando por la cabeza, ¿sí? Si yo quiero explicar cómo debería ser una base de datos, lo puedo relatar con palabras, pero es mucho más cumplidor y más útil cuando estoy trabajando en un grupo de trabajo o cuando quiero explicárselo a un cliente, poder representarlo de alguna manera. Entonces, el UML, como propone hacerlo a partir de elementos gráficos, es como muy cómodo para poder modelar. Modelar siempre implica abstraer. Eso significa que no es exactamente igual a lo que está en la realidad. Es algo que todavía no está en la realidad y que yo necesito poder pensarlo. Modelar, yo lo que estoy haciendo es analizar lo que se necesita y diseñar algo que es nuevo, que viene a sustituir algo que existe o agregarle algo nuevo a lo que existe. Entonces es maravilloso, pero es complicado. Es complicado porque tengo que poder, ahí está, como si hablara en el aire, como si hiciera algo en el aire. Por eso les digo que uno tiene que entrenar un músculo mental que no siempre tiene entrenado, que tiene que ver con eso, con abstraer, con poder analizar, que es como separar por partes, poder relacionar las partes. Pero una vez que uno entrena y empieza a entrar en estos temas, es repotente, muy potente. Muy potente porque es lo que en definitiva es la semilla de cualquier sistema de información, ¿sí? El hecho del modelo, de, del diseño de qué debería ser ese sistema de información. También se modela la base de datos, que es una partecita del sistema de información. También se modelan las aplicaciones, que es otra parte del sistema de información. Entonces, todo eso requiere, cualquiera de esos que les nombré, un proceso de abstraer, ¿sí? De separarme del lenguaje propiamente dicho, de separarme del tipo de motor de base de datos que voy a usar y pensar un poquitito más general, más abstracto, qué es lo que tiene que cumplir la base de datos, el programa, y a partir de ahí diseñar. Entonces, la metodología es la secuencia de pasos que voy a hacer y voy a seguir como grupo de trabajo para poder, en este caso, modelar, ¿sí? Y me propone, a su vez, toda metodología está basada en un enfoque, ¿sí? Entonces, el enfoque que nosotros usamos en esta metodología va a ser la orientación a objeto, ¿sí? Que, por ejemplo, la semana pasada, la anterior, ustedes me decían algunas cosas sobre ese enfoque y veíamos que, por ejemplo, es un tipo de enfoque que propone al mundo, o sea, registra del mundo eso, los objetos, ¿sí? Permite rescatar del mundo objetos y a partir de eso dice, bueno, voy a abstraer. Entonces me encuentro con que en mi sistema de información, por ejemplo, en mi sistema objeto, perdón, tengo que diseñar un sistema de información para una escuela. Me voy a la escuela, empiezo a rastrear y mirar y observar qué es lo que hay en la escuela y me voy a encontrar con un montón de profesores. Esos son, me da pista de que son diferentes personas que remiten a algo general. Entonces puedo a partir de ahí, recuperando esos elementos que veo en la vida, en la realidad, estos objetos, puedo hacer estos procesos de abstracción que me requiere el modelado, ¿sí? Entonces, abstraigo, pero apoyada sobre algo que está en la realidad. No abstraigo porque sí, digo, bueno, puedo partir de observar que en la realidad y la realidad me da una pista de qué tiene que ir en mi diagrama, o en mi modelo. Entonces, por ejemplo, yo la semana pasada les pedía que empezaran a pensar en sus casos prácticos, en cada uno en su propio caso, qué es lo que había, qué clases podían advertir. Y eso es
más sencillo, porque para advertir las clases es cuestión de releer lo que me estuvieron escribiendo en todos los proyectos y empezar a ver qué cosas son las que aparecen en esos sistemas, qué objetos aparecen en esos sistemas, ¿sí? Entonces, este tipo de enfoque, el orientado a objeto, tiene esa como facilidad, esa primera guiño para alguien que está empezando a hacer el modelo, que es que me permite desde la realidad empezar a abstraer, ¿sí? No abstraer sobre la nada, sino viendo la realidad, ¿sí? Entonces, si tengo, por ejemplo, como tiene el grupo de FLA, una peluquería, que es su sistema objeto, ¿qué primera clase encontraron? A ver, ¿cuál clase ustedes rastrearon en ese sistema objeto? Mascotas. Bueno, ahí no está Fla la que está hablando, me parece que se le ve. ¿Está Carlos? No. Iván, maestro. Iván la tiene tan clara que hasta puede opinar en los casos de los otros, mirá. Por ejemplo, fíjate cómo el Pensé hecho que de podía poder. opinar. No, está bien, está bien, yo tampoco fui muy clara. Pero fíjate que como el hecho de tener este tipo de enfoque, como partimos de algo bien como concreto, aunque vos no conozcas concretamente, Flavia, qué está desarrollando, podés tirarte una pista, ¿sí? Y Flavia, ¿está bien esto que dijo Iván? Esa hipótesis que tiene Iván de que mascotas es Sí, un... sí, porque se registra raza, tipo pelaje, horario de ingreso, egreso. Bueno, fíjate que mascotas es como si fuera te encontraste con muchos perros que van a la peluquería, esa es la primera abstracción que haces. No solamente una mascota, entiendo que son perros nada más, ¿no? Lo que pasa es que es raro, pero puede ser que lleven gatos también, pero es Claro. muy poco común. Por eso pongo Bueno, mascota y no pongo mascotas. perros. Pero... Bueno, bien. Fíjate, claro, mira vos, ahí tenés, eso es abstraer, ¿ves? Entonces, bueno, si solamente pongo perros, me va a quedar alguien afuera, me queda una instancia de lo que encuentro afuera, los gatos. Entonces, eso es una mascota. Entonces, a partir de lo que ves en la realidad, obtenés esa abstracción que es la clase mascota. Y en el caso de ustedes, Iván, ¿qué clase rastrearon? ¿Nombramos una para el de FLA, para el de ustedes? Ustedes tienen ahí... No, ahora los chicos tienen que ayudarnos. Bueno, el ¿de qué se de trata? Iván tiene que Iván, ver ¿de qué con se trata? brinda servicios de vajilla a diferentes o a eventos o terciariza a otras empresas que necesitan hacer eventos. Cliente. Cliente. Vos también tenés clientes, Fla. Fíjense, esa es una clase como Sí, genérica. Todos sí, tienen entonces, algún tipo de cliente, entonces podemos como tomarlo como una abstracción general de cualquier caso de lo que estamos trabajando acá. Cliente. Y más concreta, porque Iván se le tocó con algo bien concreto, te dijo mascota. Un Y las servicio, vajillas. claro, la vajilla. ¿Sí? Como algo también muy concreto. ¿Y el de ustedes, Hope? ¿Hope está por ahí? Me pareció verla entrar. Sí, profe. ¿Y ustedes qué clase encontraron? Una clase por lo menos que hayan encontrado. Yo pensaba en el tema de los clientes, porque la nuestra es una despensa, pero también pueden ser los productos, bueno, Productos. ¿Sí? tipo Bueno, mercadería. mercadería. Fíjense que a esta altura de abstracción, todos medio que podemos entender lo que nos estamos hablando, aunque no tengamos el mismo sistema objeto, ¿no? Clientes es algo general, productos es algo general. Creo que productos lo tienen los tres, aunque vajilla es un tipo de producto especial, los productos para peluquería que usan el de Fla es otro, los productos de la despensa es un tercer característica. En este nivel como bien genérico, podemos entender todos y encontrar la vuelta para adaptarlo a lo que estamos analizando en cada caso. Bueno, creo que no, la verdad que yo quería hacerle como esta recomposición de las palabras que vamos usando, la metodología, UML y orientación a objeto, pero entiendo que para orientación a objeto en general todos más o menos manejan esto que hemos estado
charlando recién. Y en particular, considerar que si la clase es una categoría, recuerden que luego, cuando voy a la abstracción, la bajo a la realidad, se instancia en objetos concretos, ¿no? Entonces, eso lo veíamos antes. Yo voy a trabajar a nivel clase con acciones o métodos y atributos o la estructura genéricos, nombre, apellido, color de pelaje, composición de la vajilla, qué sé yo. Bueno, o sea, con atributos muy genéricos, pero que tienen relación a la clase, y cuando yo lo instancie y lo arme objeto, y aparezca un objeto, esos atributos van a tomar un valor concreto, ¿sí? Que es como lo que me distingue rápidamente un objeto de una clase. Siempre el objeto responde a la clase. No puede, cuando yo instancio un objeto no puede aparecer ni acciones o métodos, ni atributos que yo ya no haya definido en la clase. Ténganlo presente. Y acá, esto lo vimos como muy por encima la semana pasada, la anterior. Fíjense acá está, esta es la manera en la cual se representa. Del lado izquierdo están viendo la forma en la cual se representa en un diagrama de clase la clase, ¿sí? Entonces tenemos el nombre de la clase. ¿Se acuerdan que yo les puse un diagrama general de clase y empezamos a reconocer cosas, ¿sí? Lo que yo voy a hacer acá es solamente formalizar un poquito qué tiene la clase para que ustedes cuando vayan a hacer el diagrama sepan que esto lo tiene que cumplir. Entonces, cuando armen el diagrama, sí o sí tiene que tener un nombre de clase, que es lo que... Un diagrama de clase representa la clase por un rectángulo, ¿sí? Este es un rectángulo como parado. En la primera tercio del rectángulo va el nombre de la clase, ¿sí? Fíjense que además el nombre de la clase está en singular. En la segunda mitad, el segundo tercio, aparecen los atributos de la clase. Y el último tercio aparecen los métodos de la clase y se distinguen porque tienen un paréntesis, ¿sí? Estos ya lo saben de programación, puede haber parámetros que uno le pasa al método para que haga algo, ¿no? Con esos parámetros que vienen de afuera. Y cuando esto se transforma en un objeto, que es lo que se ve de la derecha, fíjense cómo queda instanciado, especialmente uno nota esto, más que en los métodos, se nota mucho en los atributos, ¿sí? Cada atributo del lado izquierdo toma un valor determinado, que es lo que se muestra en el lado derecho, ¿sí? Y la clase lo que me permite hacer eso, fabricar, tengo una plantilla común de la cual saco y puedo sacar todos los objetos que quiera, ¿sí? Con la misma estructura y con la misma funcionalidad. Bueno, esto sí es algo que yo le había pedido que leyeran, digamos, es parte de lo que es la guía de bibliográfica, así que lo que vamos a hacer es como un repasito muy rapidito de esto, cuestión de que sepamos que más o menos manejamos los mismos conceptos, todos los que estamos acá. Los primeros, los que están ahí en violeta, son conceptos bastante abstractos, y los que están en azul, en celeste, son conceptos que están como mucho más, los que están en violeta además son conceptos que más bien se aplican o que se pueden aplicar hacia adentro de las clases. Lo que está en celestito son conceptos abstractos, pero que funcionan entre clases, ¿sí? Tanto la agregación como la asociación, como el envío de mensaje, son conceptos que caracterizan la relación entre las clases, ¿sí? Y abstracción, polimorfismo, herencia, encapsulamiento, son conceptos que se aplican a la clase en sí. Así que vamos a hacer como un repasito y les voy pidiendo de últimas que vayamos trayendo cosas que hayan leído o dudas, cosas que les hayan quedado como pendientes también de lo que les pedí que revisaran la semana pasada. Vamos a ir al primero de los conceptos, que es abstracción, ¿sí? La abstracción implica simplificar el objeto, y decimos objeto porque acuérdense que la función acá es parto de un objeto que encuentro y parto de la realidad, y desde esa realidad voy a tratar de hacer una construcción más abstracta, menos
real, menos cerca de la realidad, pero que represente lo indispensable de eso que estoy tratando de abstraer, ¿sí? Entonces es como que yo tengo que hacer una cuestión de síntesis y de selección de todo lo que yo veo de la realidad, aquello que a mí me interesa para lo que estoy queriendo modelar, que es mi sistema. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el caso de las mascotas, en el caso de, después vamos a tomar otro de los sistemas que están acá ejemplificados. En el caso de la mascota, ¿sí? Yo tengo un perro, tengo un gato y lo tengo en la vida real y tiene un montón de características, ¿sí? Yo además como dueño puedo decir que es lindo, que es arisco, que es suave al tacto su pelaje, que duerme poco. Son todas como características que las mascotas tienen y que yo puedo identificar en la mascota, ¿no? Ahora, cuando vamos a modelar el sistema, Fla, te voy a tomar a vos, no te estoy tomando examen, pero sino para que me ayudes a que ejemplifiquemos entre las dos este proceso de abstracción. ¿Me sirve a mí incorporar como una de las características, por ejemplo, que el pelo es suave al tacto o no? En realidad, sí, porque se dividen en pelo duro y, bueno, y los demás. ¿Por qué? Bien. Porque nosotros, bueno, digamos, ni que fuera peluquera canina, si Ya yo tengo casi, un perro casi. de pelo duro, es recomendable hacerle stripping, que es el que le peluca los pelitos al perro para que no pierda su color original. Bien. Entonces, de la mascota, cuando vamos a abstraer, una primera característica que es, por ejemplo, la calidad del pelo, ¿cómo lo llamaron a Tipo de eso? pelo. Tipo de pelo es un tipo de atributo que yo necesito rescatar de todos los demás atributos. Si Sí. duerme mal, duerme poco mucho, por ejemplo, No, tipo de sueño que tiene, que es no, algo que las mascotas tienen. ¿Sirve o no sirve? no, ni siquiera. Lo dejamos aparte. ¿Qué otro aspecto de las mascotas ustedes rescataron como algo importante para tener en cuenta en el sistema? Pues yo consideraría incluso el color, aunque suena raro, los perros Ajá. blancos tienen tendencia a tener otitis o problemas de alergia a la piel. ¿Y Entonces, por qué ese esto lo dato necesitas? sí es porque llevan otro champú, porque llevan una limpieza de oídos y cosas así. Perfecto. Te Ahora es fijas, veterinaria. bueno, ya, volvió. Casi que uno se va transformando. Entonces, fíjense que para quitarle atributo al objeto o para quitarle acciones, es necesario, como hizo Fla, situarse en cuál es el sistema objeto, ¿sí? O sea, concretamente cuál es, a qué va a abastecer este sistema de información, y en base a esto yo puedo entonces decir, esto no, esto sí, sí o sí. ¿Sí? Si, por ejemplo, el sistema objeto fuera una veterinaria que no da servicio de peluquería, tal vez todo este detalle que Fla reconstruye en relación al pelaje del perro no tendría nada que ver, no lo tendría que tener en cuenta. Entonces, el principio de abstracción o la característica de abstracción es muy importante porque me permite a mí decir qué es lo esencial y qué tengo que, a qué le tengo que prestar atención cuando vaya a hacer mi sistema de información y qué puedo dejar de lado. ¿Sí? Entonces, no es solamente quitar atributos al tuntún, sino quitar aquellos atributos que no me están dando nada ni aportando nada a la necesidad que tiene el sistema objeto. Sistema objeto me refiero en este caso a la peluquería, ¿sí? El que va a abastecer el sistema de información. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Es muy concreto. En realidad es abstracto el concepto, pero es muy concreto para qué te va a servir o cómo te va a servir. Entonces, es un procedimiento básico en lo orientado a objetos. Se tiene que hacer sí o sí en cualquier cosa. También para la programación se hace esto. De lo que se rescata de la vida real, de ese objeto que yo recupero, necesito sacarle cosas que no voy a necesitar para el caso en el cual lo estoy aplicando, el programa o en este caso el sistema de información. Otra cuestión es la herencia. Lo vimos la semana pasada, ¿sí? La anterior. ¿Se acuerdan? Acá hay una definición, dice
es lo que permite que un objeto recupere o tenga todas las características y acción de la clase del cual proviene. Es decir, un objeto hereda de esa clase características y acciones, ¿sí? Pero la semana pasada, la anterior, vimos otra cuestión en relación a la herencia, que es más interesante todavía, y es lo que está en amarillito. Una clase puede heredar a otra clase. ¿Qué me pueden decir sobre eso? ¿Qué significará eso? Ya lo dijeron antes, así que me lo pueden decir ahora, y queda grabado. ¿Qué significa que una clase puede heredar a otra clase? Y lo más típico, el nombre. Pero por ejemplo, pero ¿qué significa? Ese es un ejemplo. Pero ¿qué significa modo general que una clase vaya a heredar a otra clase? Porque que un objeto herede la clase, que es un tipo de herencia especial. O sea, por ejemplo, Cuando la tenemos instanciamos en la instancia, persona, es sencillo. Uno dice, bueno, si yo tengo la clase persona y hago un objeto, va a heredar todo lo que yo definí en la clase persona, nombre, apellido, todo, y todas las acciones. Ahora, que una clase puede heredar a otra clase, ¿qué estoy haciendo ahí? Aprovecho que de una cosa a la otra. Uniendo las dos clases. O sea, hereda, qué sé yo, los atributos de una y a su vez hereda los atributos de otra. Ese es un tipo las herencias pueden ser cruzadas, ¿sí? Puede ser que haya una clase madre o superclase, decía el apunte, y Sí, bueno, otras clases más chicas de los objetos. métodos, profe, no sé. claro. Lo que tiene interesante es, por un lado, rescato lo que dijeron. Como dijo Emi, yo puedo tener herencias cruzadas. Como todavía no instancié nada, como todavía no me estoy concentrando en agregarle valores a nada, yo lo que hago es construir una nueva plantilla en base a otra. ¿Vieron ustedes cuando tienen que hacer, a mí me pasa mucho cuando hago informes, o cuando hago un archivo, cuando quiero tengo que hacer una guía, y ustedes han sufrido las consecuencias de esta práctica que les voy a contar. Yo tengo ya una guía que hice, entonces duplico la guía y después modifico la guía. ¿Vieron cuando uno toma como referencia algo que hizo previo y lo copia y le agrega cosas o le saca cosas? A de modularizar. Claro, más que modularizar, yo lo que estoy haciendo ahí es recuperar, hago que ese nuevo objeto, ese nuevo archivo, tenga partes que yo ya pensé antes. Entonces, si yo ya le pensé un índice, una carátula, una introducción, ¿para qué me voy a volver a poner a pensar eso si en el fondo cumple la misma función en la nueva situación? Recupero lo que ya está y lo que hago es modificar para ajustar eso que era para una cosa a la nueva situación que de pronto tiene cosas nuevas. Con las clases pasa lo mismo, ¿sí? Si yo le hice un sistema a la veterinaria, por ejemplo, o en vez de voy a hacerlo diferente, le hice un sistema a una farmacia y ahora el grupo de Hope tiene que ahora hacerle a una despensa. De pronto ahí hay la clase producto, como veíamos recién, comparte un montón de cosas en común, tiene muchas cosas en común. Un producto de una despensa que un producto de una farmacia. Y hay cosas que yo ya estoy diciendo, no, hay cosas que también son diferentes. Por ejemplo, para una farmacia necesito, para ciertos productos, que tenga una receta, pero para vender cosas en la despensa no. Bueno, entonces me doy cuenta, así, gruesamente, que tal vez pueda recuperar muchas cosas de la clase que ya definí para la farmacia, para esta nueva desarrollo que tengo que hacer, que es para la despensa. Entonces, lo que puedo hacer es hacer un proceso de herencia, ¿sí? Entonces, es decir, la nueva clase que voy a tener para mi despensa va a heredar de la clase que tenía para el otro proyecto, que era, no sé, farmacia. Entonces, lo que yo puedo hacer ahí es copiar la plantilla, es decir, aquello que luego me va a permitir sacar nuevas instancias de un objeto particular, ¿sí? Entonces,
hago como una pasadita en limpio. La herencia, la más habitual, la que le llamamos instancia, es lo que permite que un objeto recupere todas las características de la plantilla de la cual surge, que es la clase. ¿Sí? Eso lo han visto incluso en programación. Cuando ustedes instancian el objeto, tiene toda la estructura de lo que yo definí en la plantilla. Lo que me resulta repotente, especialmente en modelado, es trabajar a su vez las herencias entre plantillas. Como una plantilla, una clase, le permite usar toda su definición a otra plantilla, a otra clase. ¿Sí? Entonces, se heredan entre clases. Yo no sé si esto lo vieron en programación. ¿Vieron una herencia en programación entre clases? ¿Una clase que hereda a la otra? Sí. No sé si entre clases, pero vimos, bueno, se hereden atributos y métodos. Un coche viene de vehículo y entre los atributos, bueno, no sé, color, modelo y método, acelerar. Bueno, eso conceptualmente está más que bien. Yo preguntaba porque de pronto en programación le han metido mano al código de cómo se hace herencias. Seguro hicieron herencias de un objeto, o sea, instanciaron, hicieron objetos de la clase. Eso sí, ¿no? Sí, sí, sí. Crearon. Bueno, no sé hasta dónde habrán llegado con el tema de lo abstracto de heredar una clase a la otra en programación. Sirve mucho para modelado, por eso es que lo introduzco. Acá tienen como un ejemplito muy pavo, digamos. El de Flavia funciona muy bien, digamos, yo puedo tener vehículos a modo general, ¿no? Que de pronto tienen, qué sé yo, patente, nombre, fábrica, puede incluso tener, ay, ¿cómo se llama esto? Energía no, combustible. ¿A qué se mueve? Eso es lo que quiero decir. Y de esa clase general que tiene todas estas características, puedo instanciar, por ejemplo, auto como subclase. Entonces, el método acelerar que dijo Flavia. Entonces, después puedo instanciar una subclase auto. El auto de pronto tiene todo eso que tiene la clase mayor, pero además le puedo poner cantidad de ruedas, pongámosle, ¿sí? Y puedo instanciar, bueno, si yo lo... Puertas. No, puertas me sirve más que cantidad de ruedas, porque cantidad de ruedas de pronto lo puedo tener en vehículo. Después instancio auto, instancio moto. Entonces, en un caso son 2, en otro caso son 4. Pero puertas la moto no tiene. Entonces, me sirve mucho haber puesto la subclase auto. Fíjense que moto puede ser una instancia de lo que dijimos recién para vehículo. Dijimos marca, dijimos fábrica, dijimos combustible, pero no de auto, porque auto tiene puertas, por ejemplo. Entonces, lo importante acá es que si yo el hecho de definir algo más abstracto y más general, como una supraclase, después me permite ya haber definido atributos que luego como que copia a las otras plantillas. Entonces, bueno, este ejemplo es, por ejemplo, con artículos de hogar, electrodomésticos. Un artículo del hogar puede ser un electrodoméstico o puede ser un mueble, una mesa, por ejemplo. Una mesa es un artículo del hogar, pero no tiene electricidad. Entonces, yo en artículo del hogar puedo tener, no sé, precio, puedo tener nombre, puede tener utilidad, como atributos que aplico a un artículo del hogar. Pero hay otras cuestiones, como por ejemplo el tipo de potencia a la cual funciona, que no es para cualquier artículo del hogar, es solamente para el electrodoméstico, ¿sí? O, no se me ocurre nada que sea para un mobiliario y no sea para un electrodoméstico. Instrucciones para el armado, ¿sí? Que de pronto puede tener un mobiliario, una mesa, por ejemplo, especialmente las que vienen desarmadas, que no lo puede tener un electrodoméstico. Entonces, lo importante no es que uno tiene que salir a buscar herencias ni nada por el estilo, es saber que esta capacidad existe, que este tipo de característica existe y que es muy útil para reutilizar definiciones previas, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy haciendo definiciones de modelando, en este caso, bueno, modelando un sistema de información, puede servir trabajar con
abstracciones generales y luego la desgloso en cuestiones más concretas, ¿sí? Entonces, de pronto, lo que pasó recién cuando estábamos hablando de, vamos al grupo al grupo de Iván, tienen vajillas a modo general como la clase, ¿sí? Ahora, de Profe, pronto, sí. yo creo que tendríamos productos como la clase general, porque por ahí tenemos tablones y sillas que no entran en vajilla. Entonces tenemos producto como clase general, donde vas a tener un nombre, donde tal vez tengas un precio de alquiler o una modalidad de alquiler, pero de pronto si tenés vajilla o tenés tablones, yo ya ahí empiezo a encontrar distinciones, ¿sí? Donde de pronto puede ser, y esto el grupo va a tener que ver si es así o no, puede ser que convenga distinguir, o no, o de pronto con una sola gran clase que sea productos, puede servir para lo que necesitan en su propio, en el modelo que están tratando de hacer. Lo importante acá es encontrar cuál es el punto general, qué tan general o qué tan particular tienen que definir la clase, ¿sí? Y cuándo conviene hacer una cosa general y después sacar subclases, ¿sí? Que permitan heredar, y cuándo no. Ahí yo ya no puedo avanzar más que esto porque cada grupo va a tener diferentes ejemplos y vamos a trabajar esto en concreto con cada uno de los grupos, ¿no? No vamos a trabajar genérico. La otra cosita que también tienen que haber visto es el polimorfismo. El polimorfismo, tal vez de las características más complicadas de poder trabajar así a modo genérico. Funciona mucho mejor ver los ejemplos y ahí sobre el ejemplo poder reconstruir qué es la característica del polimorfismo. Pero en realidad, esto lo que permite hacer el polimorfismo es abstraer una funcionalidad, ¿sí? Así, es decir, me permite poder definir algo, una acción a modo genérico que luego para cada clase puede aplicarse con características particulares. Entonces, lo que están viendo ahí en la pantalla, por ejemplo, toma como operación abrir, ¿sí? Que es un método, puede ser un método tanto de la clase puerta, de la clase libro o de la clase regalo, ¿sí? Entonces, abrir. A modo general podemos todo entender qué significa sacar algo que está dentro. Pongámosle, podemos llegar a encontrar incluso una definición genérica. Pero hacia dentro de cada clase, el abrir va a tomar particularidades diferentes. Entonces, una cosa es abrir una puerta, otra cosa es abrir un libro, otra cosa es abrir un regalo, ¿sí? Implica hacia dentro de cada clase una características que lo codifica cada clase. Entonces, yo desde afuera, cuando me quiero comunicar con la clase puerta, uso abrir. Cuando me quiero comunicar con la clase libro, uso abrir. Y cuando me quiero comunicar con la clase regalo, uso abrir. ¿Cómo es el abrir para un libro o un abrir para una puerta? Lo sabe la clase para adentro. Entonces, lo que tiene de re cómodo y re potente el polimorfismo es que yo puedo establecer comunicaciones entre clases, ¿sí? A partir de estos conceptos genéricos, un método que es abrir, pero que en el fondo las particularidades de cómo se va a aplicar lo sabe la clase para adentro, el código de la clase para adentro, ¿sí? Eso hace que si yo estoy comunicando una clase con otra clase, ¿sí? Entonces tengo la clase usuario que abre una puerta, o la clase persona que abre una puerta, la persona, la clase persona no tiene que saber cómo es abrir una puerta, usa abrir una puerta. ¿Quién sabe cómo se abre una puerta? ¿Quién codificó la forma de abrir la puerta? Es la puerta, es la clase puerta. Entonces, lo único que va a hacer la clase persona es usar la clase, el método abrir para llegar a la puerta, ¿sí? Entonces, esto hace que si hay que hacerle alguna modificación al método, yo lo hago adentro de la clase y persona, que es la clase que se está comunicando con esta otra clase puerta que hay que modificarle el método, no se entera de que yo tuve que hacerle una modificación. Por eso es como muy potente el hecho de trabajar con esta concepción de polimorfismo, que va de la mano del encapsulamiento, que es la otra característica, ¿sí? Entonces,
vuelvo concretamente a esto. El polimorfismo implica poder definir una operación genérica que puede tener sus características en el marco de cada clase. Y eso lo define cada clase hacia adentro, ¿sí? Y eso simplifica la comunicación entre clases, ¿sí? Hace que la comunicación entre clases no haya tanto problema porque cada clase ofrece una forma de comunicación, por ejemplo, en este caso, el abrir, un método, y a su vez lo codifica internamente. Entonces, la otra clase que va a usar ese método no tiene que saber cómo actúa ese método, solamente tiene que saber el nombre del método, ¿sí? Algo bastante parecido a cuando uno se sube a un auto, arranca el auto. Uno no sabe qué pasa con la combustión interna de los engranajes, los pistones, el combustible, la explosión, el aire que entra, el aceite. Todo eso lo sabe hacer el auto. Yo lo que sí sé es que meto la llave y activo y arranca el auto, ¿sí? Entonces, tengo como persona y como conductora que tener la manera en la cual comunicarle al auto que yo quiero que haga toda esa cuestión, la combustión interna, el arranque, etcétera, etcétera. Pero para mí, conductora, es meter llave y arrancar. Arrancar es el concepto y la acción que yo hago. Todo lo que significa arrancar lo hace el auto hacia adentro del auto. Yo soy una pava, no sé nada de mecánica, pero aún así, con una llave, sé cómo se arranca y ahí uso el auto. ¿Sí? Es un ejemplo que puede llegar a ser válido también para el tema del polimorfismo. Quien define toda la cuestión interna de cómo va a ser para tratar, por ejemplo, en este caso, arranque o la acción de arrancar, es el auto, no la conductora. La conductora solamente usa el arranque. ¿Se entiende? ¿Más o menos se va entendiendo? Sí, sí. ¿Sí? Por eso es tan interesante definir métodos. Por eso es importante que cada clase tenga un método, porque, por ejemplo, permite esta comunicación. Y esto va de la mano con la otra característica que es el encapsulamiento. ¿Sí? Fíjense que sí o sí, para poder aplicar el polimorfismo, tiene que haber algún grado de encapsulamiento, que implica ocultar, es la característica que tiene las clases, ocultan la funcionalidad. Y una clase para usar a otra clase siempre va a trabajar a través del método, del nombre del método, ¿sí? No tiene que volver a describir cómo es que se lleva a cabo una acción, eso lo sabe la clase, ¿sí? Entonces, esto tiene algo bueno que hace que una clase pueda usar otra clase sin saber mucho más que cuál es el nombre del método. Y lo que tiene de malo es que no sé cómo esa clase internamente está funcionando, ¿sí? Cuando yo encapsulo, lo que tiene de bueno es que si funciona, en el caso del encapsulamiento, si funciona algo mal, ¿sí? Por ejemplo, yo meto la llave, arranco y algo hace una explosión, ¿sí? Y se frena el auto. El problema no lo tengo yo, clase conductora. No es el problema mío. Si tiene que ver con el arranque, es el problema del motor, ¿sí? Del auto. Entonces, cuando el hecho de encapsular me permite decir, rápidamente identifico dónde está el problema, por ejemplo. Si hay algo que no está funcionando dentro de mi sistema, con saber de dónde está viniendo el problema, o sea, qué tipo de problema es, puedo rápidamente ubicar qué funcionalidad es la que tengo que ir a ver, a verificar, ¿sí? Eso lo permite el hecho de que haya una cuestión de modularidad, como decía más al principio Flavia, que es poder separar en módulos que tengan características propias y que esté encapsulado, ¿sí? Que el funcionamiento de algo no esté desparramado a lo largo de muchas clases, sino que yo pueda concretamente ponerlo dentro de una clase. Especificar bien que esa acción en concreto y el detalle de cómo se lleva adelante se está haciendo hacia adentro de una clase, se ha definido hacia adentro de una clase. Entonces, es muy útil en ese sentido, porque
me permite rápidamente poder advertir dónde puede llegar a estar el error. Digamos, identifico rápidamente el error. ¿Qué tiene en contra? Que oculto la información, ¿sí? Entonces, pasa mucho, por ejemplo, bueno, ha pasado cuando se quiere trabajar en concreto con la cuestión de, un caso paradigmático, el tema de las máquinas de votar, ¿sí? Ustedes saben que por una cuestión de ciudadana, de autonomía del ciudadano y de control que el ciudadano tiene que poder ejercer, por ejemplo, en los medios para poder elegir a quien los van a gobernar, tiene que poder el ciudadano ver cómo se está eligiendo, ¿sí? Entonces, el sistema electoral que tenemos ahora, todo ciudadano puede perfectamente reconstruir cuál es cada uno de los pasos en el proceso de poder obtener el total de los votos, ¿sí? O sea, incluso se abren las urnas y hay un conjunto de ciudadanos particulares, los fiscales, por ejemplo, que van a verificar que efectivamente esas cosas se hagan como se tienen que hacer. Entonces, ahí se abre el encapsulamiento y no puede ver hacia adentro. En una máquina de votar, en los programas que se corren a través de las máquinas de votar, todo está encapsulado. Y de hecho, muchos de esos programas son incluso privados. Yo no puedo ver hacia adentro cómo es que está cumpliéndose esa funcionalidad. Por ejemplo, recuento de votos. Entonces, al no poder ver cómo es para adentro, tampoco puedo controlarlo. No puedo chequear qué está pasando ahí adentro. Entonces, es muy cómodo porque me descarga a mí de hacer todo eso que se hace en el proceso. Pero tiene esta otra contra, que no puedo ver qué es lo que hay adentro. Entonces, no puedo trazar toda la secuencia de los pasos y controlar que se esté haciendo bien, ¿sí? Así que tiene un pro y tiene un contra. Igual a este nivel que estamos trabajando nosotros y en este marco, en modelado o en programación, es genial el encapsulamiento como potencialidad para poder comunicar diferentes partes en un sistema. Por ejemplo, 2 o 3 clases. Y la otra cosa es que el encapsulamiento propone una interfase, algo que le permita... Sí, ¿hay alguien que... ¿Fla? Puede ser que en un sistema de control de stock, por ejemplo, el precio de costo sea encapsulado para que no lo vean los vendedores, algo así. Claro. Por ejemplo, el proceso de cómo definís el precio, cómo definir el precio de venta. El vendedor no tiene por qué saber, el dueño, cómo definió, podría estar, sí, es un ejemplo. Y fíjate que en ese caso, vos si estuvieras diseñando ese sistema, tenés que hablar con el dueño qué tan oculto necesita que sea ese procedimiento. Entonces, si vos necesitas encapsularlo y necesitas que, digamos, eso hacia adentro de los programas, hacia adentro del sistema vos vas a tener, te va a convenir encapsular exactamente por esto mismo, porque te resulta más fácil que un módulo te saque esa información en particular. Pero además, como vos lo estás trayendo, tiene que ver con la seguridad también. El encapsular hace que haya alguien que no pueda ver eso como sucede. Y sí ocurre también, es importante también para eso. ¿Sí? En este caso es virtuoso, según el parámetro. Es virtuoso en el sentido de que le aporta seguridad a algo que tiene que ser seguro. Como es, por ejemplo, que nadie te meta, un vendedor no pueda meter mano a la forma en la cual se calcula el precio de venta de un producto. ¿Sí? En el caso de la máquina de votar, no es virtuoso porque yo como ciudadana debería ver qué es lo que está pasando ahí adentro. Pero en lo que tu ejemplo, Fla, sí lo es. ¿Sí? Bueno, vamos, al final me empiezo a copar y me voy quedando en cada uno de los conceptos y en realidad mi idea era pasar rapidito por acá. Fíjense que hemos pasado por estos primeros que tenían que ver hacia las características de la clase en sí. Y lo que vamos a hacer ahora es pasar a lo que implica el trabajo entre clases. Habíamos dicho que había como un conjuntito, hay 3 conceptos básicos, envío de mensaje, asociación y
Me olvidé del tercero. Agregación, que tiene que ver con el trabajo entre clases o la relación entre clases. Entonces, envío el mensaje es el primero. 2 clases se pueden relacionar a partir de un mensaje, ¿sí? Un mensaje genera una nueva entidad, ¿sí? Una clase le manda un mensaje a otra clase, entonces eso que está en el medio es algo que tiene que llegar a la última clase para poder generar esta relación, ¿sí? Y eso implica que trabajen en conjunto las clases. Por ejemplo, el control va a enviar un mensaje a la televisión, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí hay una señal que está entre el control y el televisor que hace que el televisor tenga un comportamiento determinado. Si yo, por ejemplo, no tengo pilas en el control, ¿sí? Aunque toque toda la botonera del control y aunque tenga el televisor prendido, no voy a generar el mensaje en el medio, ¿sí? El mensaje es eso que en el caso de entre un control y una televisión, no sé cómo funciona electrónicamente, pero efectivamente hay como una señal que se está generando, infrarroja supongo que es, no sé, espero que no haya acá ningún especialista electrónico, que hace que ese control, que le llegue una información al televisor y que haga algo con eso que llega, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que el envío de mensajes, tengo las 2 clases, pero tengo en el medio algo que está transportando lo que le tiene que llegar a la otra clase, está transportando el mensaje en sí. Nosotros igual, en lo que vamos a estar trabajando ahora, en el diagrama de clases, más que envío de mensaje, vamos a trabajar con asociación, ¿sí? La asociación es la relación entre 2 clases, ¿sí? Esto es importante explicitar la asociación porque indica un comportamiento conjunto, digamos, clases que, primero, como vimos en el DER, cuando yo asocio una clase con otra, en el caso del DER veíamos una entidad con otra, hay una nueva información que se genera y yo la tengo que tener modelada en el sistema, ¿sí? Entonces, si yo tengo un cliente que me compra un producto, ¿sí? Tengo el producto, una clase, cliente, otra clase, y hay algo que sucede en el medio, no algo que el cliente le manda al producto para que el producto haga algo como nos pasaba en los mensajes, sino hay algo que surge del cliente que compra el producto. Lo vimos el año pasado en relación a los ejemplitos que veíamos. La factura, por ejemplo, que es un registro de esa transacción, surge de eso, de que el cliente se ponga a comprar un producto. Entonces, es indispensable que yo diga, esta clase se asocia con esta clase, ¿sí? Y en esto se cumple bastante lo que ya vimos para el DER y lo que ya vimos como relación entre una entidad y el otra, ¿sí? La asociación hace eso también, muestra cómo una clase o un objeto se acciona o se trabaja en conjunto con otra clase u otro objeto, ¿sí? Y tenemos acá, entonces, fíjense que acá está el ejemplito del control que le manda algo que tiene que hacer a la televisión, y tenemos en cambio, no sé, el usuario enciende una televisión. Ahí no hay técnicamente, bueno, el usuario, en este caso puede el usuario usar el control que le envía el mensaje a la televisión, pero el usuario puede ir y tocar la botonera y ahí ya no hay un mensaje en sí mismo. Entonces, lo importante acá igualmente es que yo voy a tener un humano que puede generar una acción o trabaja junto con el objeto, en este caso televisor. Lo cual ya estoy pensando que para la clase que viene, para el año que viene voy a tener que elegir otro ejemplo, porque ya me estoy dando cuenta que es medio complicadito de entender. Por lo cual me voy a ir a otros ejemplos menos puede ser, profe, que bueno, un cliente puede hacer muchos pedidos, pero un pedido pertenece a un cliente. sí, pero en ambos casos ahí son relaciones, son asociaciones. Técnicamente ahí el cliente hace el pedido
no hay un envío de mensaje entre cliente y pedido, ¿no? Sí, es un buen ejemplo de asociación, ¿sí? Em, Yo lo que trataba de mostrar en la pantallita era la distinción entre algo que le manda un mensaje a otra cosa, ¿sí? Fíjate que en el caso del control le manda una orden a la televisión, ¿sí? Y en eso que le manda por la onda va una acción determinada. No es lo mismo que el botón sea de prendido que sea del volumen de la televisión. A eso voy con envío de mensaje. Cuando yo estoy modelando el envío de mensaje, tengo que saber que está la clase 1, por ejemplo, control, la clase 2, por ejemplo, televisión, pero que también tengo que modelar qué va a mandar el control al televisor. Cuando yo estoy asociando, no necesariamente tengo que modelar eso que se va a enviar. Tengo que decir si, como vos dijiste recién, un cliente puede hacer un pedido, puede hacer uno o varios pedidos. Todo eso me está mostrando el registro de información y el registro de datos que se pueden generar en esa asociación. Pero no necesariamente el cliente le va a mandar algo al pedido y el pedido va a reaccionar a eso que le manda el cliente. No es que hay algo implícito que haga un cliente que haga funcionar el pedido ni nada por el estilo, como sí pasa en el caso del televisor y el control. O sea, Eh, profe, entonces si ponemos asociación sería del cliente mandando el pedido, asociación hacia el otro cliente, ¿verdad? Por ¿Por qué? ejemplo, a ver, yo reservo un turno para el perro mío, Sí, entonces la asociación sería yo mandándole mensaje por WhatsApp, pongamos un ejemplo, sería al otro, no al otro cliente, sino al que da el servicio. claro. Y mensaje sería del celular enviando por WhatsApp el pedido que yo le escribí. ¿Algo así sería? ¿Y cuál sería la clase ahí? En la segunda parte, Estamos claros que del otro lado tenés a quien atiende el servicio. Sí, Ese es uno. Y del lado sería cliente sí. o sería celular. En la asociación sería el cliente. Y en el mensaje sería directamente el celular. Bien. ¿Para qué me sirve la primera y para qué me sirve la segunda? Ni idea. Claro. La asociación es el Sí. que vamos a ver ahora. Ah, El envío de mensajes es re útil, ujú. por ejemplo, cuando vos estás modelando interacción entre dispositivos de tu sistema de información. Está bien lo que vos hiciste, está bien la distinción que estás haciendo del envío de mensajes, efectivamente hay un envío de mensaje, pero si estuvieras eso modelando a nivel sistema, tenés que trabajar con el dispositivo, tenés que trabajar con cuestiones a más bajo nivel que el hecho de asociar un cliente Claro, hay con el como algo servicio. o pedir por celular pedido ya, o una máquina expendedora de gaseosa, una cosa así más. Claro, vos lo que Ah, tenés en el envío, lo que tenés en el envío de mensajes es un nivel más bajo en relación a asociar clases. ¿Por qué nivel más bajo? Porque vos tenés que ahí trabajar también esa comunicación entre un objeto, en este caso, bueno, una clase celular, y la persona que recibe el mensaje. Incluso, porque, fíjate vos, aparece WhatsApp como el servicio que te permite hacer la traslación de ese mensaje. Si yo estoy modelando, cliente pide un turno cliente pide turno a empleado a nivel general, si lo hace por WhatsApp, si lo hace con su celular, en realidad en ese nivel de abstracción, donde yo estoy trabajando en una asociación, no me interesa para nada todos esos detalles. Cuando vos vas a trabajar con envío de mensajes, vos vas a llegar a un nivel de detalle, tenés que trabajar a un nivel de mucho más concreto si vos querés. ¿Sí? Fíjate que, por ejemplo, primero que no vas a hacer no vas a estar trabajando con un diagrama de clase. Vamos a buscar un diagrama que me permita modelar concretamente este envío de mensajes.
¿sí? Y te aparece un nuevo integrante, digamos, una nueva complejidad que no teníamos antes, que es, por ejemplo, ¿qué servicio de mensajería voy a usar para que ese mensaje se traslade de un lado para el otro? WhatsApp en este caso no es que no es que sea indispensable para que el cliente haga un turno a nivel general. A nivel más bajo sí tengo que definir cuando esté haciendo el sistema, porque si lo hago con WhatsApp voy a tener determinado conjunto de librerías para poder meterlo en mi sistema de información, que si lo hago con Telegram, ¿sí? O que lo hago con mail. ¿Sí? ¿Se entiende el grado de nivel? ¿Se entiende el desglose de nivel? ¿Sí? No nos vamos a meter con envío de mensaje. Sí está muy bueno que sepan que existe como una característica, porque cuando trabajan con sistemas de información que quieren automatizar, por ejemplo, lo que vos estás diciendo de mí, que me entre el WhatsApp a mi sistema, que mi sistema lo levante y que haga algo con eso, está bueno trabajar en ese nivel más básico. ¿Sí? Que en general aparece cuando vos empezás a programar, cuando entras a trabajar con la cuestión de programación y cuando empezás a implementar. ¿Sí? Por eso nosotros modelado son y A medio que lo nosotros es vamos como más general. No lo vamos al estamos detalle. trabajando más Claro. abstractamente. Ujú. Y por eso van a encontrarse con un montón de otros diagramas en UML que te permiten ir también, por ejemplo, trabajar la cuestión de los componentes de un sistema de información. Ahí te aparecen dispositivos electrónicos, por ejemplo, que vos tenés que poder decir este dispositivo cómo se va a comunicar con este otro dispositivo, porque te está arrojando información y vos querés automatizar ese aspecto también. ¿Sí? Bueno, nos fuimos un poco por las ramas, pero no tanto. Sepan que ese envío de mensajes se utiliza, porque las clases se asocian también a través de este otro comportamiento que acabamos de ver. Nosotros vamos a estar trabajando con la asociación, que es más abstracta y que te permite trabajar desligando temas de la implementación más física, ¿no? Más del hardware y más de un nivel más concreto. En este caso vamos a poder tener, como vemos acá, más de una asociación por clase, ¿sí? Y eso no se preocupen si aparece esa asociación. Yo puedo tener un cliente que me está reservando un turno y un cliente que me confirme el turno. Y va a implicar cosas diferentes en lo que el sistema después va a tener que procesar, ¿sí? Una reserva de turno, por ejemplo, no está comprometiendo un pago de nada, ¿sí? En cambio, un cliente que me confirma un turno, yo tengo que poder cobrarle y tengo que saber que ese lugar está ocupado físicamente, esa hora está ocupado físicamente por alguien que vino, ¿sí? Puede pasar lo mismo cuando yo hago un pedido, por ejemplo, estoy pensando en el grupo de Hope, que va a tener que hacer una compra de productos, yo puedo hacer un pedido del producto y eso es una asociación determinada y puedo tener luego un pago del producto, que es cuando efectivamente el producto me llega y yo lo recibo, ¿sí? Entonces, pedido o compra, digamos, como para diferenciar. Otra vez pasa exactamente igual. En este caso, la compra está implicando el pago de algo. Entonces, tengo que diferenciarlo del pedido que hice. Tengo que poder tener en mi sistema que, por un lado, ya hice el pedido que me habían hecho. Entonces, digo, bueno, ya le encargué al proveedor todas las gaseosas que me están faltando en mi despensa. Pero que le haya encargado no es lo mismo que me haya llegado al stock y que la tengo en mi despensa. ¿Sí? Entonces, esas son asociaciones diferentes porque generan informaciones diferentes, ¿sí? ¿Pueden tener cosas en común? Sí, pero no son lo mismo. Entonces está bueno saber que entre dos clases puede haber más de una asociación y que puedo tener a una clase involucrada en asociaciones con más de una clase, ¿no? Entonces eso también lo tiene que tener presente. Y después, eso genera la multiplicidad, ¿sí? Entonces, entre clases yo voy a tener, como nos pasaba con las entidades, multiplicidad, cantidades de objeto de una clase que se va a relacionar con cantidades de objetos que se instancian de la otra clase, ¿sí? Esto es bastante
parecido a lo que veíamos como cardinalidad, tiene particularidades que lo vamos a ver más avanzado en cada uno de los ejemplos de cada caso, ¿sí? La multiplicidad. Y después, sí hay algo interesante que es la agregación, ¿sí? Nosotros vamos a tener en diferentes... La agregación es un tipo de relación entre dos clases que es como más básica, más, más necesaria. Puedo tener una clase, la clase que se llama agregación, que se relaciona con otras clases de una manera como irreemplazable, ¿sí? Porque para que exista esa clase agregación, necesita de las otras clases. Entonces, por ejemplo, CPU es una clase agregación, ¿sí? Que se relaciona con una memoria RAM. De CPU, la memoria RAM compone a la CPU, ¿sí? Entonces, la CPU sí o sí necesita relacionarse con la memoria RAM para existir, ¿sí? A eso se refiere con clase agregación. La CPU es una clase que surge de un conjunto de componentes que vienen de otras clases. La memoria RAM es una, se me puede ocurrir otras, ahí hay algunas otras que se pueden ver, la tarjeta de audio, la tarjeta de gráfica, la tarjeta madre, ¿sí? Todos esos componentes que en realidad surgen de otras clases, la clase memoria, la clase tarjetas, la clase tarjetas gráficas, hacen que aparezca esta nueva clase, que es la clase agregación. Eso es como muy importante identificar, porque para que exista una CPU, en orden práctico, para que exista una CPU, sí o sí voy a tener que tener instancias de las otras clases, si no, no puede existir la CPU, ¿sí? En cambio, yo puedo tener una memoria RAM, puedo instanciar memorias RAM de una clase, puedo almacenarla en mi base de datos a diferentes tipos de memoria y no tener ninguna CPU. Y no hay drama, existe por afuera de la CPU la memoria RAM. En cambio, la CPU, si es una clase agregación, sí o sí se va a relacionar de una manera de dependencia respecto a la memoria RAM, ¿sí? Por eso, agregación es como un paso más en las clases, en la asociación. Es una asociación todavía más importante que la asociación común. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo la vienen llevando? Sí, venimos bien, venimos bien. Bueno, nos queda un ratito más y a mí me interesaría avanzar en dos cosas. La primera, sí o sí tomar sobre esto que me estoy pasando de presentación y sobre esto que estamos viendo en relación a las asociaciones, poder avanzar en alguito que yo los invito a leer, está en la hora 5 del libro de UML, y que son diferentes aspectos de la asociación. O sea, ahora ya concentrándonos más en la asociación propiamente dicha, acuérdense que asociación es la relación entre dos clases, ¿sí? Y que en general se modela porque genera comportamientos distintos en las clases o nueva información, nuevos datos, ¿sí? La primera cosa que nos pasa cuando vayan a hacer el diagrama de clase, que dicho sea de paso ya van a iniciar a hacer el diagrama de clase, por eso no quiero terminar la clase y antes de presentar la consigna sin mostrarle algunas características para que lo tengan presente cuando vayan a hacer el diagrama. La primera es que hay dirección en la asociación. En el año pasado, cuando veíamos la relación entre entidades, no había una dirección, ¿sí? Si yo tenía docente dicta materia, teníamos el rombito dicta y no había una flecha que me llevaba de materia hacia docente o de docente hacia materia, ¿sí? Lo cual por ahí nos generaba problemas en cómo ponerle el nombre a la clase, porque uno diría, a la relación, porque uno diría docente dicta materia, no es lo mismo que decir materia es dictada por el docente.
era como complicado. Pero no había en realidad la relación en un diagrama de entidad, relación, no tiene dirección. En el caso de una asociación, sí. Entonces, fíjense, por ejemplo, panificadora y supermercado. No es lo mismo decir que la panificadora vende al supermercado, en ese caso estoy desde el lado del proveedor, ¿sí? O que el supermercado compra a la panificadora algo, ¿no? Porque lo que me permite a mí determinar acá son también los roles que están cumpliendo las clases en la asociación. Entonces, si yo pongo panificadora vende al supermercado, es una cosa, ¿sí? Entonces, claramente estoy poniendo el énfasis de que hay alguien que provee algo a otra cosa, ¿sí? La panificadora provee de un producto al supermercado, pero también podría trabajarlo desde el otro punto de vista. Entonces, podría poner el supermercado compra la panificadora, ¿sí? Y en ese caso, yo estoy poniendo énfasis, cuando estoy modelando, en que hay un comprador, ¿sí? En este caso, me interesa más modelar ese aspecto, ¿sí? Entonces, podría poner panificadora vende a supermercado, podría poner supermercado compra panificadora. Son dos cosas diferentes, son dos asociaciones diferentes, porque indica diferentes preponderancias del rol, ¿sí? Que a fines prácticos, ¿qué importa? Que cuando ustedes ahora en este primer paso que van a dar, que es el primer diagrama de clase que van a hacer, que cuando vayan a armar la asociación, esto, digan de dónde a dónde estoy armando la relación que hay entre estas dos clases. Entonces, si ustedes dicen, hasta, la panificadora le va a vender cosas del supermercado, pongan la flechita para donde corresponde y listo, así quedó la asociación, ¿sí? Bueno, fíjense, alumno estudia en un establecimiento educativo. Eso en relación a la dirección, primera cuestión que tienen que tener presente. La otra cosa es la multiplicidad que vimos recién a modo general, y acá lo que hacemos es explayar un poquitito. Fíjense que está una clase, en este caso persona, otra clase, en el caso coche. La persona posee un coche, ¿sí? La dirección sería desde persona hacia coche. Y lo que tenemos acá es la multiplicidad, ¿sí? Que al mejor estilo de bastante parecido. Fíjense que tengo 1, tengo 0 a 1, opcionalidad o no, tengo muchos M a N, muchos varios a varios, digamos. 0 a varios, de 0 a varios, de 1 a varios, diferentes formas en las cuales se puede representar en la tablita, como yo puedo representar. Y recuerden que tengo la multiplicidad, puedo tenerlo desde cerca de una de las clases o cerca de otra de las clases, ¿no? Como nos pasaba también en la cardinalidad, ¿sí? Es bastante parecido la multiplicidad. Acá tienen casos de multiplicidad, ¿sí? Fíjense que en todas las relaciones está la orientación, ¿no? El esposo está casado con una esposa, 1 a 1. El maestro enseña el asterisco representa un varios, uno a varios. Me interesa más, fíjense en las 3 de abajo, donde aparecen casos que no tenían la cardinalidad cuando veíamos el DER, sino que son como números específicos. Entonces, por ejemplo, fíjense, el triciclo tiene 3 ruedas. Yo puedo ponerle un tipo de multiplicidad con un valor específico y concreto. Eso significa que el triciclo no puede tener ni más de 3 ruedas, pero tampoco puede tener menos de 3 ruedas, ¿sí? O una huevera puede tener 12 huevos o 24 huevos, ¿sí? Eso significa que no puede tener menos de 12. Son, los últimos 3 casos son multiplicidades que pueden darse con valores concretos. Entonces me permite modelar todavía mejor que la cardinalidad, como veíamos el año pasado, el tipo de instancias que se relaciona una clase con la otra.
Ténganlo presente por si les surge cuando vayan a hacer el diagrama. La otra cosa que puede aparecer son los roles. Lo veíamos recién respecto a panificadora, ¿sí? Entonces fíjense que yo puedo perfectamente, y es muy bueno verlo, en una asociación, identificar en esa asociación qué rol cumple una de las clases y qué rol cumple la otra clase, ¿sí? Eso provee, eso permite también identificar que se entienda que en esa asociación aporta una clase ciertas cosas que no aporta la otra. Por ejemplo, responsabilidades diferentes, ¿sí? En el caso, voy al de abajo, la empresa emplea a un trabajador. Como contratante, la empresa tiene un marco legal que no lo tiene el empleado, ¿sí? Entonces, está bueno identificar los roles porque esa responsabilidad va a conllevar diferentes atributos, ¿sí? O relaciones con otras clases que tienen que ver con ese rol. Y me queda una cosita más que quiero decirles. Recién veíamos agregación. Las agregaciones, acuérdense que es algo, es una asociación, una relación entre clases donde ciertas clases forman parte, construyen a la otra clase. Entonces, fíjense, en este caso tengo la agenda y el contacto. Una agenda está formado por un conjunto de contactos. Entonces, la agenda sería lo que se llama la clase agregación. Y fíjense que para indicar eso no lo veíamos en la explicación previa, por eso quería mostrarlo acá, se indica de esta manera. Es una rayita que tiene un rombito blanco del lado de la clase agregación, ¿sí? Entonces, la agenda en este caso sería lo que era la CPU en el ejemplo anterior. Es la clase que está conformado por otras clases, ¿sí? Entonces, del lado de esa clase, agregación, viene el rombito blanco. Y del otro lado tengo la clase que es la parte de la clase agregación, que en este caso sería el contacto. En el ejemplo que veíamos de la CPU recién, del lado de acá dice contacto, sería la memoria RAM, ¿sí? Entonces, esta es la manera de poder visualizar la agregación, ¿sí? Importantísimo porque para que exista una agenda tiene que existir un contacto. El contacto no tiene drama si existe o no la agenda, pero la agenda sí. Y eso tiene que estar modelado en el diagrama de clase, ¿sí? Y así como tengo la agregación, fíjense, este es un diagrama de clase donde se modela varias cosas, entre otras, y lo importante acá es ver las agregaciones, ¿sí? Ven que, por ejemplo, el equipo de cómputo, que en este caso es la CPU, está formado por, y eso me lo permite ver que hay un rombito ahí, equipo de cómputo es una clase agregación, por el altavoz, los parlantes, el gabinete, el teclado, el monitor, el ratón. Incluso fíjense acá qué importante es poner también la multiplicidad, porque me está diciendo cuánto de estas otras clases agregan o conforman la agregación del equipo de cómputo. Entonces, 2 altavoces, un gabinete, un teclado, un monitor, un ratón, forma parte del equipo de cómputo, ¿sí? Incluso puedo tener agregaciones de agregaciones. Entonces, el equipo de cómputo es una agregación que recibe el gabinete. Pero el gabinete a su vez es otra agregación, ¿sí? Entonces, un gabinete, por ejemplo, un equipo de cómputo acá sería una PC. El gabinete tiene como componentes la unidad del disquete, una unidad de disco, una RAM, un CD-ROM, ¿sí? Una tarjeta de video, una tarjeta de sonido. Sería como la CPU, ¿sí? Y a su vez, el ratón, este es un ratón re viejo, pero viene bárbaro el ejemplo para poder ver cómo se puede complejizar este tema de la agregación, puede tener a su vez componentes en sí mismo. Entonces, esto es lo que me permite ver que las agregaciones pueden estar armadas por otras agregaciones también. Clases agregaciones como equipo de cómputo o PC puede tener gabinete, que es otra agregación que conforma parte de esa supraclase, ¿sí? Y a su vez, pues, altavoz, por ejemplo, está asociado con la tarjeta de sonido,
sea, la tarjeta de sonido puede existir por afuera de un parlante, ¿sí? Sin embargo, hay una asociación, ¿sí? Hay una relación. Y la última, bueno, sí. La detengo con la anterior. Si yo quiero agregar por razones, o sea, solamente porque se me ocurre, el mousepad. El mousepad es donde va el mouse arriba del ratón. Sí. ¿Eso iría al equipo de cómputo en la misma línea de gabinete, teclado, monitor? ¿O iría dentro del ratón? Es así, para que un ratón funcione, ¿necesita el mousepad? Sí, ¿Por qué? porque si no anda mal. No, bueno, está bien. Si yo voy a comprar, voy a hacerte la pregunta al revés. Está bien, es verdad que todos usamos un mousepad porque si no se me va para cualquier Claro, lado sí. el cursor. Si yo voy a comprar a una, vos le estás modelando el sistema de información a una tienda de venta de máquinas, Sí. ¿sí? Sí o sí tengo que poner, para vender un equipo de cómputo, para vender una notebook, tengo que vender el mousepad. Una notebook no. No, una compu. Si fuera una compu, el tema es que ahí también estamos. Yo estoy modelando para una tienda, lo que sea. Una tarjeta de video tampoco es necesaria. Una tarjeta de video dentro del gabinete. O sea que vos en Exactamente. realidad, si vos vos estuvieras, esto fuera la clase para tu tienda Sí, de venta, tendríamos que ver si tarjeta de video lo ponemos como parte de la agregación o no. Puede estar. exactamente. Por eso La misma, se me vino con el es tema del... esta misma cuestión como artesanal Ujú, y subjetiva se aplica para decir si mousepad estaría dentro del ratón o no. de 10. O sea, la Si yo pregunta lo que yo me tengo, tengo que hacer es, ¿funciona mi sistema informático con ese o no? Esa es la pregunta que me tengo que hacer la para pregunta que armarlo. vos tenés que hacer es, la información que yo voy a remitir Ujú. en ratón, ¿necesita que haya definido primero mousepad para poder existir, sí o no? Ah, Eso es lo exacto. que vos estás diciendo. Listo, listo, listo. Entonces, si vos solamente vas a comercializar el ratón junto con el mousepad, vos podés llegar a decir en tu sistema de información que el mousepad forma parte de esa clase ratón. De 10. ¿Sí? Listo. Si no es así, lo tenés que poner por afuera. De pronto Ujú. decís, no, yo voy a vender todos los equipos de cómputo sí lo vendo con un mousepad, pero puedo vender un ratón sin el mousepad. Si Exacto. viene un cliente a comprar un ratón porque se le rompió el mouse, se lo puedo vender sin necesidad de en la base de datos instanciar también el Meterle mousepad. eso, claro. En Tal ese cual. caso, fíjate vos que si yo me detengo a pensar en qué sistema objeto lo voy a usar y en qué situaciones lo voy a usar, y si vendo la compu entera, posiblemente el mousepad también se lo vaya a vender. Pero si me vienen a comprar solamente un mouse, ahí no necesito instanciar también al mousepad. Entonces, tras este análisis, en este caso yo te diría que el mousepad te conviene ponerlo no como una clase que agrega al ratón, sino como Claro, una sino... clase que agrega al equipo. Exactamente, sí. En el Y le mismo doy nivel de cosas. independencia para que lo pueda vender por afuera. De 10. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora, fíjate, Emma, que no hubo, Emanuel, ya te clavé, Emanuel, Emi. No hubo ahí un sí o un no tan rotundo. Tuvimos que hacer como un trabajito de pensar casos que puede haber para ver cómo nos conviene modelarlo. Es que cuando armemos nosotros nuestro, la pregunta que nosotros no vamos a tener que hacer es esa misma. Tal cual. ¿Entendés? Por eso es que Exactamente. la relación de lo que estamos Exactamente. haciendo nosotros. Y Ujú. posiblemente las preguntas que yo le haga sea estas también. De 10. Si yo veo que está definido, le haga preguntas. Ujú. Si ustedes lo defienden y lo sostienen desde la realidad y desde lo que tienen que responder al modelo, o sea, su modelo tiene que responder a una necesidad concreta. Si lo responden, fantástico. Si no, hay muchas variantes. Eso uno lo tiene que saber, hay muchas formas de modelar algo. ¿Sí? De 10. Bueno, la última cosa que yo les quiero mostrar es lo que se llama composición, que es como un extremo de la agregación. Esto es cuando, vieron que en el anterior teníamos que el mouse, la compu necesito de la tarjeta de video, pero la tarjeta de video no depende de su existencia ni de su
su existencia, ni en la realidad en este caso, ni en una base de datos, por ejemplo, de que existe una computadora. Pero hay un extremo donde sí, donde cualquiera de las dos partes, por ejemplo, en este caso es una silla, es una clase composición, necesita de la pata, pero la pata necesita también de la silla para existir, ¿sí? En este caso es un tipo especial de agregación donde tengo una clase que necesita, que incluye otra, pero que a su vez esa parte incluida va a existir en la medida que existe el objeto más grande, la clase más grande. Entonces, yo puedo tener en el diseño de la clase, como veíamos acá, cargado el ratón, ¿sí? Como una clase que no depende de que exista un equipo de cómputo, pero no puedo tener, me voy a composición, una pata cargada sin que exista la silla. ¿Sí? Entonces, es un extremo de la relación de agregación. ¿Sí? Son todas asociaciones, pero están mostrando cosas diferentes de la realidad. Esto también lo tienen que tener presente porque es muy útil saber cuando yo tengo una clase que para existir depende de que haya otra clase, que esté incluida en la otra clase. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Buenísimo. Con esto, y con esto voy a terminar, así no me voy de las 8, que era más o menos lo que teníamos acordado. Van a encontrar en el aula ya habilitada la consigna de trabajo de la segunda parte, o el segundo entregable de su proyecto. El segundo entregable de su proyecto es el diagrama de clase, ¿sí? Para eso yo les propongo, y lo van a ver en el aula, hay un software, una aplicación que se llama Argo UML, tiene su versión para Linux y tiene su versión para Windows también, que es muy cómodo porque tiene agrupado un montón de componentes gráficos por diagrama. Entonces uno hace clic, a la izquierda le salen los componentes gráficos y hace clic en, no sé, en diagrama de clase y se abre todo un menú con todos los dibujitos del diagrama de clase. Y después si uno hace clic en diagrama de caso de uso, hace lo mismo, como si abriera un menucito con todos los elementos de los casos de uso. Entonces es muy cómodo, porque ya en vez de dibujarlo a mano artesanalmente, ya me vienen los objetos que yo voy a necesitar, los objetos gráficos me refiero, no objetos en el contexto de programación objeto, sino yo ahora me estoy refiriendo a funciones dentro del programita. Entonces es como muy cómodo. Si quieren usar cualquier otra, usen el que quieran. Yo sí les ofrezco esta como una herramienta piola para poder simplificar la parte del desarrollo del diagrama. Algunas recomendaciones previa al armado de diagrama de clase es, deténganse a, revisen primero lo del primer borrador, afinen un poquitito qué se pedía, y después para eso también vean qué recorte, ¿sí? No es el caso, creo que de los 3 que hay acá no hubo recorte, pero en otros de los casos que me presentaron era tan grande el sistema que tuvimos que recortar una parte, ¿no? Entonces de pronto decir, de todo el supermercado vamos a trabajar con stock. Entonces, bueno, concéntrense en la parte, antes de meterse en el diagrama de clase. Si el diagrama de clase no le queda enorme, sino que solamente modelan aquel aspecto del sistema de información que se acordó respecto a la primera entrega, ¿sí? Esa es la previa, así no trabajan al vicio. Y después, para el desarrollo del diagrama de clase, que es lo que viene acá, después del otro, sepan que primero lean la consigna. Yo me estoy salteando, se los estoy presentando, pero después léanse el texto. Sepan que van a ser más de una versión, así que prepárense con un poquito de paciencia, saber que uno relabora mucho el diagrama de clase y que va cambiando a medida que van ajustando el proceso de abstracción. Después tal vez le convenga, antes de meterse con el diagrama, en una hojita, lo que yo les pedía la semana pasada, para aquellos que ya habían hecho todo, hagan primero el listadito grueso de cuántas clases hay, qué atributos, o sea, hacerlo sin tener que ponerme a hacer el dibujo. Primero hacerlo como en un archivo de texto. Se los tiro como algo que les pueda servir.
también pueden entrar directamente a hacer el dibujito y trabajar con los cuadrados, con las clases, pero a veces es más cómodo hacerlo de forma, obviando la parte más gráfica. Y después, ahí les pongo la recomendación de qué pueden consultar para trabajar. Ahora, 3, 4 y 5 del libro es donde está el desarrollo del diagrama de clase. Y un tipeo ahí, puntito de qué tiene que tener ese diagrama de clase, qué tienen que hacer para tener ese diagrama de clase, ¿sí? Fíjense que están las clases, pero después los atributos, los métodos, restricciones, que eso lo vamos a trabajar la semana que viene, las asociaciones que estuvimos trabajando hoy, si las asociaciones son agregaciones, composiciones, ¿sí? Después dependencias también lo vamos a ver la semana que viene, si hay roles, ¿sí? Si hay clases abstractas, lo vamos a ver la semana que viene, y la multiplicidad. ¿Sí? Me he dejado algunas cosas más concretas para la semana que viene, pero a grosso modo van a poder adelantar ya. La semana que viene no, el miércoles. Pero como el miércoles van a estar trabajando con la primera versión del diagrama de clase, tal vez no lleguen a ver clases abstractas o dependencias. Por eso digo la semana que viene. ¿Sí? Bueno, y es eso. Ahí tienen las pautas de entrega. La fecha de entrega está ya en el aula. ¿Sí? Y bueno, es cuestión de que empiecen a trabajar con este diagrama de clase. No sé si hay alguna, ahora sí voy a dejar de presentar, no sé si hay alguna como duda bien gruesa en relación a al trabajo en sí. Profe, ¿será que puede hacer una miradita al proyecto nuestro que ya está corregida las cosas? Lo vemos el miércoles juntas, Bueno, con mucho gusto. ¿Sí? No me quiero comprometer entre hoy y el miércoles. Si puedo, genial. Si no puedo, lo vemos el miércoles juntos. Bueno, ¿hay alguna otra duda más? Por el momento, ninguna. Bueno, lárguense, anímense al diagrama de clase. Vamos a ir avanzando un poquitito en eso. Y bueno, nos vemos esta semana. Hoy a nosotros nos llegó la información de un paro, del paro del miércoles, que se suma a UPC. Hasta ahora no se suma a UPC, era solamente universitario. Honestamente no sé qué va a pasar, la verdad. Yo quería ver no sé si va a cerrar el terciario, si por lo menos va a ir la JTP. Honestamente yo no tengo en claro si me sumo o no al paro, les soy muy honesta, chicos. La verdad me llegó recién, hace muy poquito la información y la concentración es a la mañana. Yo iba a ir por una cuestión de la universidad, pero el terciario iba a dar clase, así que no la tengo muy en clara. Si hubiera paro y si estuviera cerrado el terciario, tienen trabajo para hacer y pueden adelantar con el diagrama de modelado. Sepan también que Milena puede dar clases de apoyo, está a disposición para dar clases de apoyo. Entonces, acuerdan con ella para en la semana también juntarse para poder dar esas clases. O el fin de semana, que también sé que ella lo ofrece. De 10, profe. Cualquier Bueno, cosita lo estamos mandando mensajes. sí, no, apenas yo tenga una definición, tengo que preguntarle a Titi si va a haber algo más general, si nos vamos a sumar, qué otros profes se van a sumar. Apenas tengo una definición, les aviso. Listo. Chao, ¿Sí? profe. Nos vemos. Bueno, Chao. chao, muchas gracias. Chao, Nos vemos la semana. gracias. La profe. Hasta luego. Chao, chao.